Y vamos a saludar a esta hora de la mañana y agradecerle por el tiempo que se ha hecho, especialmente luego de un día intenso como el de ayer, a la ministra de Salud, Begoña Yarza. Ministra, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio. Encantada de hablar con ustedes en la mañana. Sí, lo mismo decimos nosotros, ministra. Bueno, ¿qué balance hace de lo que ocurrió ayer? Yo creo que muy positivo, muy positivo. Yo creo que son oportunidades que uno tiene desde el Ejecutivo de poder contar a los parlamentarios con detalle qué es lo que hemos hecho en estos 4 meses, que han sido intensos, con varios desafíos, y también, por cierto, poder también contarles cómo encontramos la cartera, cómo la encontramos cuando llegamos el 11 de marzo. Y lo que más me pareció positivo es la posibilidad de invitarlo a esta construcción que nosotros le pusimos este, este espacio histórico, ¿no? De construir un sistema de salud universal. Y le recordábamos la historia de la salud pública a los parlamentarios, la compartíamos y nos recordábamos que el otro momento histórico en que la discusión de posguerra y del mundo con respecto a las desigualdades en salud y en Chile, ese desafío lo afrontó el doctor Salvador Allende, senador socialista, y Eduardo Cruzcoque, senador conservador. O sea, lo que quería yo manifestarles, invitarlos, que más allá de las diferencias políticas, la construcción de un sistema universal, esta transformación que nosotros queremos hacer en el país para poder dar respuesta a los problemas, yo diría casi estructurales del sistema sanitario, es una invitación para todos. Y eso a mí me pareció muy positivo, tener esa posibilidad de invitarlo. Sí, ministra, se lo pregunto a usted que fue protagonista de la película de ayer, permítame que lo diga de esta manera, y nosotros estábamos ahí en las butacas. ¿Es edificante el actual modelo de interpelación? Se lo pregunto porque no logramos saber si finalmente se llega a la conversación sobre los temas de fondo. Evidentemente hay una pulsión como de sacar una cierta ganancia coyuntural por un lado y de defenderse por el otro. Y bueno, hay un dato nomás que yo voy a mencionar que no sé si usted coincide, que hace 10 años atrás toda la opinión pública se volcaba hacia las interpelaciones y ahora pasan un poquito más desapercibidas. Estando adentro, ¿qué podría decir sobre esta figura que obviamente tiene el supuesto peso grave, ¿no? De poner en cuestión el desempeño de una determinada autoridad del Estado? A mí me pareció, por ejemplo, que comparto contigo que de repente las preguntas tienen más que ver con cosas coyunturales, pero también uno puede responder lo coyuntural y abrir, ¿cierto?, la posibilidad de contar más de fondo el tema. O sea que también uno puede ir torciendo un poquitito esa intención de lo particular y llevarlo a lo general. Yo no Ujú. tengo tanta experiencia, ¿no? Y me sería muy difícil evaluar cómo ha sido el tránsito de este instrumento democrático en el tiempo. A mí lo que me pasa es que estar en el Parlamento, yo además respeto mucho a los parlamentarios, ellos, ellos son fruto de la voluntad popular, de la soberanía popular, y entonces yo tengo a ese espacio democrático mucho respeto. Entonces yo me traté de preparar muy bien, de tener harta información, datos. Claro, me hacían preguntas de un tema bien pequeñito, pero uno también, si tiene la vocación de contar y de transmitir, puede igual convertirlo en una oportunidad. Sí. Bueno, aprovechemos de ir a algunos de los temas tanto coyunturales como de fondo, ministra, ya que ayer también se hizo una suerte de viaje por esos asuntos. Expliquémosle, y también incluyendo a quienes no le pusieron tanta atención a a la interpelación ayer, ¿ah? ¿Cuál es la mirada del gobierno, cuál es la política del gobierno respecto a la actual situación del COVID y qué es lo que va a ocurrir o no con la quinta dosis?
Bueno, la primera consideración es eh, que de la pandemia, ¿cierto? Tenemos que todos hacer un intento activo de mirarla como un tema del Estado de Chile. O sea, no sacar ventajitas chicas de algo que es serio y que compromete a todos los países del mundo. Eh, la segunda cosa es que estamos en una etapa distinta de la pandemia a la que le tocó vivir a la administración del presidente Piñera. Nuestra etapa de la pandemia es distinta, Ujú. ¿sí? Y por tanto los desafíos que tenemos también son distintos. Eso usted lo subrayaba ayer, ¿ah? Sí, Sí. porque vacunamos, ¿cierto? La vacuna, el primer esquema que hicimos, que es el esquema primario, eh, genera que salimos de esa etapa en que todo era disminuir la movilidad, estar encerrado, ¿cierto? La vacuna nos permitió ir transitando hacia otro momento y empezarnos a cuidar, seguir cuidándonos, pero también el equilibrio entre seguir cuidándonos y ir volviendo lentamente a espacios de normalidad, o si no las consecuencias en otros ámbitos de la vida, como la salud mental, o como incluso el desarrollo social y económico, o sea que la construcción del camino de la pandemia tiene que tener todos esos elementos. Entonces yo digo, estamos en otra etapa y ahora el desafío es este de las variantes. Ya vimos Ujú. que este año ya hemos tenido BA2, BA1 en el primera ola y ahora, además del BA2 cuando comenzó, llegó el BA4 y ahora el BA5, tal cual como estuvo en Europa. Entonces, vamos a tener que estar acostumbrándonos que llegan nuevas cepas, que hay aumento de casos. eh, o sea, es otro espacio en la pandemia, por tanto tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a tener este esquema de usar la mascarilla, cuidarnos en los espacios cerrados. Entonces, lo que quiero señalar es que cuando nos plantean que la comunicación de riesgo, a mí me parece que las personas tienen una, una, una conciencia del riesgo adecuada en Chile. Ujú. Tienen, yo creo que el riesgo que tenemos los chilenos, que estamos vacunados y que cumplimos con la mascarilla y los espacios aéreos, es un riesgo moderado. Sí. Y actuamos de esa forma. Entonces, a mí me parece que pasarse todo el rato juzgando y comparando etapas pandémicas distintas me parece que es ocioso. Y lo que sí me parece que es interesante es mirar cómo este país, que hemos puesto primera dosis de refuerzo y segunda dosis de refuerzo, somos un ejemplo a nivel mundial de dosis de refuerzo en el mundo. O sea, nosotros, no hay otro país que esté poniendo cuarta dosis universal como lo hacemos nosotros. O sea, nuestro esfuerzo por vacunar y llegar, ahora que ya estamos a puerta al 80% con la cuarta dosis o segunda de refuerzo, es bien ejemplar. Pero eso no se construye solo desde el sistema sanitario, se construye con las personas. O sea, solo con con una población educada que entiende de los riesgos, se puede construir ese camino, a pesar de que en todo el mundo hay cierto agotamiento pandémico. En Chile, ¿cierto? Después de 2 años y medio, la gente se sigue vacunando, se pone la mascarilla cuando hay riesgo. O sea, yo creo que es un comportamiento bien ejemplar y bien adecuado Ujú. a la etapa epidemiológica. Ministra, y quizás, bueno, la entrevistada a usted, pero también aprovechar de explicar algo que nos enseñaba ahí al principio de la pandemia el profesor Miguel O'Ryan, que ahora es decano de la Facultad de Medicina Ay, sí, Miguel. claro, de que, para decir, para tratar de explicarlo de manera sencilla, de que las vacunas van corriendo detrás de las mutaciones permanentes de los virus, ¿no? Y por lo tanto que la vacuna que probablemente nos servía hace 6 meses atrás no es la misma que nos sirve ahora y por eso de repente es mejor esperar un poquito antes de Tal precipitarse, ¿no? cual. ¿Mm? Y tal cual, sí, hace pocos días salió un trabajo en el Lancet de un grupo de investigadores y de varios países del mundo recomendando aquello, recomendando que efectivamente vale la pena esperar la bivalente, la que tiene no solo la cepa de Wuhan, que es la ancestral,
sino que incorpora Omicron, que es, ¿cierto?, la variante que nos ha tenido con varios linajes este año. Entonces, si uno se acuerda de lo que nos pasa en influenza, es parecido, ¿cierto? Las vacunas van adecuándose a las variantes que están circulando. Sí. Bonita, buena y clara frase del doctor O'Ryan, ¿no? Sí. Las vacunas Espero, está muy espero, buena. espero no haberlo tergiversado. Usted sabe, ministra, que a veces uno como que se va acordando así de manera media incompleta del pasado, pero bueno, sí, creo que represento bien el espíritu de lo que dijo el Sí, profesor. Ministra, uno de los momentos complicados que ha vivido usted durante estos meses tiene que ver con su polémica a propósito de sus dichos y de las acciones respecto a lo que ocurría en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, lo cual incluso le significó la enemistad con el colegio médico. Mirado en perspectiva, porque ya ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Qué reflexión hace de su comportamiento en ese episodio, de su actuar, y qué nos podría decir ahora, ¿no? Con el paso de la semana. bueno, lo primero es que, eh, por cierto, que yo siento que ese es un deber y un deber como ministra, como funcionaria pública, poner los antecedentes que uno tiene, no solo en la fiscalía, sino que hacer esta, esta, incluir un sumario, ¿cierto? Hacer una auditoría para mirar por qué estaba ocurriendo eso. Eso no, yo no lo pongo en duda. Y lo que más yo creo que es más relevante es la capacidad que hemos construido con todos los actores, con los trabajadores de la salud, con los trabajadores del propio Hospital Salvador, con el servicio de salud, la oportunidad de mirar y ver cuáles son las falencias y brechas que necesitamos resolver en los hospitales psiquiátricos en Chile. Hay 4 hospitales psiquiátricos y desde el año 90 las políticas de salud mental nuestras han impulsado el migrar de esta cultura asilar de los hospitales psiquiátricos a los servicios de psiquiatría de los hospitales base. Esa es una política de los 90. Estamos en el 2022, tenemos 4 hospitales psiquiátricos. Hay alrededor como de 700 y un poco pacientes en estos 4 hospitales, ¿eh? Ujú. Y de ellos casi 400 son de larga estadía, personas que llevan más de 2 años hospitalizadas en esos centros. O sea, eso que yo estoy diciendo es una realidad. Ujú. Llevamos 20 años. Entonces, yo creo que algo que aprendimos ahora y que hay que mirar la oportunidad que significa esto, es mirar de frente esa realidad y, y cambiarla entre todos. De hecho, ha sido súper bueno pedir ayuda a organismos internacionales como las del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el representante, nos está ayudando la representante de las Naciones Unidas para las personas portadoras de discapacidad psicosocial, nos Ujú. están ayudando organizaciones de pacientes, el colegio médico, el colegio de psicólogos. O sea, armamos una mesa bien contundente para enfrentar este tema. Ujú. No solo desde lo normativo, que ya es importante, sino que con la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública, hacer un Ujú. diagnóstico profundo de qué es lo que pasa en estos 4 hospitales, cuáles son las brechas, pero no solo de infraestructura, sino que las brechas en general, de mirada, de modelo de trabajo, en fin, y la desinstitucionalización. O sea, esta mesa va a abordar cómo transitamos de verdad la desinstitucionalización. No puede ser que las personas vivan toda la vida Ujú. en esa situación. Ministra, bueno, estamos conversando con la ministra Begoña Yarza. Siempre hay más preguntas que tiempo disponible, ¿ah? No sé si eso al final es bueno o es malo, pero es lo que es. Bueno, no puedo dejar de preguntarle por un cierto horizonte que se empieza a vislumbrar luego del anuncio del copago cero y también de esta mirada que empieza a evolucionar sobre cuál debería ser el rol de las ISAPRES
el sistema de salud. Cuando se hizo el anuncio, nosotros advertíamos que había un contraste entre el apoyo entusiasta del director de la OMS y la trifulca que se había provocado acá, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es del tipo de medidas que uno como periodista interpreta que no solamente implican la medida en sí misma, sino el anuncio de un camino, ¿no? O de un nuevo Ujú. horizonte. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, que ese camino es un camino que han transitado muchos países, ¿no? Ujú, Ese camino transitado por muchos países lo que logra es tener sistemas sanitarios que puedan responder a la pandemia de paso, pero también a todo este otro desafío de factores de riesgo, enfermedades crónicas que Chile eh, tiene y que de otra manera no vamos a poder resolver. Y además lo que aprendimos en pandemia, ¿no? Lo que aprendimos de integración, de que la respuesta fuera integrada en el sistema privado y el sistema público, lo que aprendimos de la vacuna, ¿no? O sea, yo siempre siento que los temas de la vacunación logra uno mirar cómo puede ser un sistema universal, en que a nadie le pregunten cuánto gana, ninguna, salvo qué riesgos tiene para ponerlo en la fila, quién necesita más primero, quién necesita un poco menos después. Entonces, uno, esa experiencia de la pandemia, más todo este camino que han tenido otros países, nos hacen ver que para allá vamos. Por eso el director de la OMS estaba muy contento, ujú. porque ese es el camino. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene escrito durante la pandemia sobre el sistema universal, pero además sobre los sistemas universales resilientes, o sea, que tiene que ser un sistema universal además que tenga capacidad de adaptación, en fin, hay Ujú. una cierta cantidad de cualidades. Sí. Eh, Ministra, ¿cuándo, y solo para terminar, ¿cuándo se va a presentar la reforma a la salud? claro, la reforma de la salud no es un proyecto de ley, Ajá. es como un Lego, tiene varios proyectos de ley. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario y su transformación tiene, por un lado, el tema financiero, ¿sí? Y ahí está el Fondo Universal de Salud, este fondo que va a mancomunar los recursos de todo y también del fisco, pero también está la mirada sobre la prestación de servicios, sobre los servicios de salud. Y Ujú, ahí está la propuesta nuestra de integrarnos. O sea, que tengamos un sistema de prestadores en este sistema universal más integrado, por cierto que ahí caben los privados. Y, y cuáles serán las reglas con las cuales vamos a relacionarnos con ellos. Esto que hablamos de la atención primaria universal, esta que está en el territorio, nosotros queremos fortalecerla. De hecho, nosotros partimos la reforma de los servicios de salud a partir del Consejo para la Atención Primaria. Ese es el corazón, o sea, el mirar el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, solo es posible desde esta mirada de atención primaria. ujú. Entonces, aparecen varias, ¿cierto? Varios cambios estructurales en aspectos como financiero, prestación de servicios, en la institucionalidad. Nosotros vamos a mandar ahora en agosto un proyecto para una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, porque el sistema tiene que ser eficiente, Ujú, tiene que tomar decisiones con evidencia. No podemos tener un sistema que unos toman una decisión, otros otra. O sea, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Entonces, hay como varios cambios que tenemos que hacer que son coordinados, que tienen coherencia, por cierto, pero que no es solo un proyecto, sino que esta es una construcción. ujú. Lo financiero, lo de inteligencia sanitaria y eficiencia, lo de la APS universal, el camino de ir relacionándonos con los prestadores privados en atención secundaria o terciaria de, de otra forma, con reglas públicas. O sea, son un conjunto de proyectos de ley y algunos otros cambios administrativos, como lo de la gratuidad, que van hacia ese objetivo. Ujú. Ministra Begoña Yarza, le queremos agradecer por su tiempo y por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Ahí estaba la titular de la cartera de salud al día siguiente, ¿no? A la mañana del día siguiente de su interpelación, la que fue llevada a cabo por la diputada de Renovación Nacional por la región metropolitana, Jimena Sandón. Son las 8:36, breve alto y continuamos en Radio Análisis.